Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por compartir con nosotros hoy en estas entregas especiales que tendremos directamente desde el Vaticano con el análisis correspondiente de los expertos y también con los especialistas aquí en nuestro país de la despedida del Papa Francisco. Hoy ya su cuerpo se ha expuesto para los feligreses que han llegado de diferentes partes del mundo y que estarán presentes hasta el día de su sepelio en Santa María la Mayor. Esto está programado para la madrugada del sábado, hora hondureña, primeras horas de la mañana en la Ciudad del Vaticano. En esta primera parte del programa hoy queremos saludar y agradecer a dos buenos amigos que nos van a acompañar. Presento al obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor Canales. Qué gusto saludarle y compartir con usted sobre ese legado que dejó el Santo Padre para la Iglesia Católica Mundial. Buenas noches, Monseñor, gusto saludarlo. Igualmente, buenas noches. Creo que tu frase que has dicho para el mundo es correcta, porque para nosotros los católicos estamos despidiendo a nuestro pastor, para nosotros, pero el mundo está despidiendo a un gran amigo. Un amigo de causas en las cuales ha tenido que compartir con agrado con personas de otras religiones, con cristianos de otras denominaciones e incluso con personas no creyentes. Entonces, el Papa ha sido un pastor para nosotros, pero ha sido un hombre que ha vivido las realidades del mundo que le ha tocado, del que le ha tocado ser parte, ¿no? Entonces, es correcta tu apreciación en el sentido de que realmente el mundo está en una despedida. Para nosotros, el pastor y para el resto de la humanidad, la persona, repito, que estuvo involucrada directamente en causas tan necesarias para la humanidad en estos tiempos. Sí, en estos 12 años de pontificado, ¿cuáles son los cambios puntuales que desde la óptica de un hombre de Dios deja para la humanidad Francisco y que es parte de todo ese proceso de transformación con el cual debemos vivir en un mundo completamente evolucionado y con cambios tan profundos en el día a día, Monseñor? Sí, en primer lugar, el Papa dolorosamente, y digo dolorosamente porque los seres humanos somos seres de costumbres y por lo tanto cuando viene alguien a movernos de nuestras posturas con las cuales hemos estado siempre sin cuestionarlas, el Papa pues ha tenido que lidiar dentro de la Iglesia con una revisión general que él ha hecho de muchos aspectos que consideraba que ya merecían un cambio. Y como te decía, dolorosamente, porque no solamente ha sido doloroso para él, sino también para el resto, ¿verdad? Por lo que decía anteriormente, nos acostumbramos a posturas y a maneras de pensar y de ser que cuando de repente viene alguien, en este caso con esa autoridad que tiene un papa dentro de la iglesia, y sacude los cimientos en los que estábamos tranquilamente acomodados, ¿no? Pero las crisis son parte
del crecimiento y de la madurez en el ser humano y en general en el mundo en el que vivimos, ¿no? A veces necesitamos sufrir para madurar. ¿Cómo era Francisco, Monseñor? Usted tuvo la oportunidad de estar junto a él cuando recibió la responsabilidad de dirigir la diócesis de Danlí, que fue justamente durante su papado que tomó esta decisión de fortalecer la Iglesia Católica en un sitio de caminantes, en un sitio donde a diario el contacto con el migrante está. Y yo hago esta referencia, Monseñor José Antonio Canales, porque justamente su santidad mantuvo durante su papado ese mensaje de oportunidad que el ser humano busca en las migraciones. Un tema, por cierto, hoy nuevamente en discusión y con mucha polémica por las posturas de las grandes potencias y en el caso particular los Estados Unidos. Bueno, para comenzar, decirte pues más directamente, ¿no?, que el Papa Francisco es el fundador de la diócesis de Danlí. Lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones aquí en este departamento del Paraíso, porque él fundó la diócesis de Danlí y él nombró al primer obispo en mi persona. Eso por lo que afirmabas al inicio muy acertadamente. Y en segundo lugar, cuando yo hablaba de un papa amigo del mundo, ya tocaste tú mismo uno de los temas que le hizo incluso tener encontronazos, ¿no? No solo de ahora, sino también de la primera, por ejemplo, presidencia de Donald Trump. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba en un vuelo a visitar a la comunidad católica en Tailandia, los periodistas le hicieron una pregunta sobre lo que estaba diciendo el candidato en ese momento, el candidato republicano Donald Trump, prometiendo a sus seguidores de que al llegar a la presidencia iba a construir un muro totalmente que abarcara la frontera entre México y Estados Unidos. El Papa, pues como era siempre tan franco, dijo que un buen cristiano no construye muros, un buen cristiano construye puentes, dijo el Papa. Y ese fue porque pues allá en Estados Unidos no se quedaron callados, hubo una respuesta. Claro, el Papa no continuó más, ¿verdad? Para evitar pues las tensiones, pero allí ocurrió el primer desencuentro. Y luego pues ahora en este segundo mandato del mismo presidente de Estados Unidos, pues también ya existieron varios desencuentros, sobre todo el último fue con el vicepresidente que profesa la fe católica y pues hizo un comentario sobre un pensamiento de San Agustín interpretado pues desde un ángulo, ¿no? Y la Santa Sede pues aclaró un poco el significado de este pensamiento de San Agustín. Pero también, aparte del tema de la migración, los ambientalistas están despidiendo a un gran compañero de lucha en la preservación del planeta, en el cuidado del planeta. Los ambientalistas, muchos de ellos, repito, no católicos y muchos de ellos no creyentes, han visto en el Papa Francisco eso, un compañero de lucha por el cuidado del planeta. Y así hay otros aspectos donde también el mundo lo recordará, más allá de nosotros que lo recordaremos siempre como nuestro pastor. Y en cuanto a esos temas que él de forma frecuente introdujo durante su pontificado, bueno, ya me señalaba, Monseñor Canales, el aspecto de la migración que mantuvo él el dedo sobre la llaga, por aquello de que sí se debe permitir cuando los ciudadanos encuentran la persecución, no encuentran el verdadero desarrollo en sus países. Planteo esto porque pronto
tras las exequias, conoceremos el inicio del cónclave, donde ya los purpurados pasan a la siguiente etapa para elegir al nuevo obispo de Roma. ¿En qué deberán enfocarse para continuar con ese proceso de transformación de la iglesia, con los cambios que Francisco introdujo, incluso que ya los estamos experimentando tras la recién reforma en cuanto a las exequias del Santo Padre de noviembre del año anterior, ya con mucha más austeridad, con un claro mensaje de lo que representaba para Francisco San Francisco de Asís? Sí, bien. Cuando me preguntan sobre, por ejemplo, quién será el nuevo sucesor de Pedro, y cuando la gente también en un mundo polarizado en el que va a ser elegido el próximo papa, pues están esas posturas a veces radicales, ¿no?, que hay de la gente habla de la extrema derecha, la extrema izquierda. Yo estoy tranquilo, yo estoy sereno, duermo tranquilo porque yo soy un ferviente creyente convencido que la elección del nuevo Papa estará iluminada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo duermo tranquilo, ¿verdad? Porque pues tuve en estos años una cercanía con el Papa Francisco. Yo quería que hubiera más Papa Francisco para más años todavía, ¿no? Claro, miraba la realidad de sus 88 años y pues me afligía, ¿no? Pero ahora que ha muerto, yo lo digo con toda sinceridad, quisiera que el nuevo Papa fuera un continuador del pensamiento de Francisco, ¿verdad? Pero, repito, duermo tranquilo, duermo sereno, porque el Espíritu Santo se encargará de iluminar la elección del nuevo Papa. Y yo creo que todos debemos de estar tranquilos en ese sentido. Si le tocara al obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales, enumerar 5 aspectos de Francisco que deberán tomarse en consideración para que su legado perdure por años y años dentro de esta reforma que impulsó en la iglesia, ¿con qué punto se quedaría? ¿Qué le recuerda cuando tuvo la oportunidad de conversar con él sobre los conceptos hacia Honduras, donde debemos decir tenía muchos amigos y que con frecuencia nombraba? Y recordábamos casualmente hoy, Monseñor, en horas de la mañana a través de HRN, cuando delegó en el arzobispo emérito de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, responsabilidades para la reforma en la curia romana. Bueno, a tu pregunta, que me toma de sorpresa, en el sentido de que pues me hubiera gustado tenerte esos 5 puntos, pero bien, el mundo de los medios es así. Voy a intentar, me gusta la pregunta, voy a intentar un poco contestar. Yo creo que en primer lugar, si hay una lección que nos ha dado el Papa Francisco, es que en la iglesia nos veamos como hermanos. A mí eso lo tengo tan metido, ¿no? Como mensaje del Papa Francisco, que nos veamos más como hermanos, que la jerarquía es importante porque da orden, da coordinación al anuncio del Evangelio, que es el único motivo por el cual existe la iglesia, para anunciar el Evangelio. Entonces, debe existir y es importante la jerarquía, pero no para creernos más que los demás, no para pensar que estoy sobre los demás, sino para que desde mi posición pueda acercarme a los demás como hermanos, ¿verdad? El Señor y la iglesia me ha puesto en un lugar de jerarquía, pero repito, no para ver a los demás, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Mis trabajadores o no sé, ¿verdad?
No, no, no. El Papa dijo y en múltiples ocasiones que debemos vernos como hermanos. De allí su afán por la sinodalidad, porque la palabra sínodo viene de la lengua griega que significa caminar juntos. Bueno, solamente caminamos juntos cuando estamos a la par, ¿verdad? A la par. Si yo voy adelante y los demás van atrás, no caminamos juntos. Entonces el Papa quiso siempre que la iglesia caminara más unida, que nos miráramos más como hermanos, que las estructuras ahí están, que sirven mucho, sobre todo las estructuras de jerarquía, pero sin perder en ningún momento nuestra condición de hermanos, ¿verdad? En segundo lugar, el Papa ha querido que la iglesia viva en un mundo real y aquí ha habido mucha incomprensión, ¿no? Por algunos temas un poquito difíciles que él tuvo que tocar, sobre todo cuando hay sectores de la iglesia que quieren ignorar realidades del mundo de hoy, ¿no? Entonces, eso es la segunda. El Papa ha querido que la iglesia viva en la realidad, en las realidades del mundo, sin voltear la cabeza para otra parte, sin decir ese tema o esos temas no son para nosotros. El Papa no ha querido que ningún tema aparte del pensamiento de la iglesia. Por esta sencilla razón que lo dijo en varios documentos, donde hay seres humanos que por una u otra manera sufren, ahí tiene que estar la iglesia dando una palabra, ¿verdad? Otro punto que me llamó la atención del Papa Francisco es que, contrario a los papas anteriores, que lo hicieron bien en ese sentido, visitaron los países donde había grandes concentraciones católicas. Y tiene su sentido, ¿no? Ir a estas comunidades donde iban a haber 2 millones de personas. Yo recuerdo la misa que tuve con el Papa en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. Éramos 3 millones de personas en esa misa. Pero el Papa tuvo una cualidad. El Papa visitó países donde todo el mundo se decía, pero ¿para qué el Papa va a Tailandia o a Neymar, por ejemplo? Si allí solamente hay un 1% de católicos, imagínate, un 1%. Pero el Papa siempre quiso ir a las comunidades donde el catolicismo era minoría. Y esa gente quedó agradecida para siempre con él, ¿verdad? Quedó muy agradecida con él. Y bien, bueno, fueron tantos aspectos del Papa que llevaremos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón de sus enseñanzas, las enseñanzas grandes que nos dio. Le agradezco, Monseñor, por su tiempo y por habernos compartido parte de esa vivencia que usted tuvo directamente con el Santo Padre. Solo quiero cerrar con unos elementos. Aquí tengo una fotografía en donde usted comparte de forma muy amena con el Santo Padre. ¿Esta imagen dónde fue? Esta fue mi última ocasión en que lo saludé. Hace 10 meses fui al encuentro mundial de pastoral juvenil, porque soy el obispo encargado aquí en el país, y prácticamente esa fue mi despedida de él. En ese momento es mi despedida de él, hace 10 meses, a finales de mayo del año pasado, en el encuentro mundial de la pastoral juvenil. Esto es en la ciudad del Vaticano, en Roma. Exactamente, ahí es la sala clementina del Palacio Apostólico. Muy bien, gracias, Monseñor. Un fuerte abrazo y lo mejor Encantado. para usted ahí en su actividad en la ciudad de Danlí. Mucho gusto, encantado, igual con ustedes y tu audiencia también. Muchas gracias, Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí, compartiendo con nosotros en esta primera etapa. Hacemos una pausa, ya venimos con otros detalles e interioridades de la vida del Papa Francisco y el legado que deja a la humanidad el obispo 266 de Roma. Ya volvemos.
Estamos aquí en vivo en Al Banquillo y compartimos imágenes de lo que está ocurriendo al interior de la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Hoy el cuerpo de el Papa Francisco es expuesto a miles de peregrinos que están llegando de muchos países del mundo. Se espera en estos primeros días al menos la presencia de 200.000 personas a 250.000 personas diarias, y en la medida que nos acerquemos al momento en que el Sacro Colegio Cardenalicio arranque con el cónclave, esto será en el mes de mayo, hay días que Italia y particularmente la ciudad de Roma y la ciudad-estado del Vaticano se preparan para recibir al día a 1 millón de personas. En esos niveles estará esta despedida del obispo de Roma, Francisco, el primer papa latino. Volvemos a los enlaces aquí con nuestros invitados de hoy. Quiero saludar al padre Ferdinando Castriotti, ciudadano honduro-italiano, que al igual que Monseñor Canales, durante el papado de Francisco tuvo la oportunidad de compartir. Y quiero escuchar ahora la óptica de un ciudadano que ha dejado huella también en el mundo. En el caso del padre Castriotti, del legado de Francisco, de los aportes al mundo sin importar la religión. Hablaba Monseñor Canales de cómo decidió ir al país donde él buscaba fortalecer la iglesia. Estuvo en la antigua Birmania, ya lo recordaban, ahora en Myanmar, con visitas a Filipinas, a otras naciones de Asia, el haber nombrado un cardenal en la Española, puntualmente en Haití. Bueno, cuéntenos más usted, padre, que es el experto. Buenas noches. ¿Ferdinando? Estamos con el padre Ferdinando Castriotti, que ha desarrollado todo un proceso de apoyo para los hondureños en la zona oriental del país, y hablando de un apoyo en diferentes áreas. Ahora sí, tenemos la señal, padre. Buenas noches. Buenas noches. Tú sabes que nuestra señal es siempre maravillosa. Buenas noches, yendo a ti, a todos los teleaudientes, televidentes, y gracias una vez más para compartir estos momentos tan importantes. Y pues, quería recordar a todos que no es solo los viajes que hacía para ir a visitar donde había poca gente. Era que hizo y subrayó momentos importantes. Voy a hacer un ejemplo, como cuando en el jubileo extraordinario fue a abrir la puerta en África. Yo estaba ahí en Chad, él fue a abrirlo en centro de África, uno de los países más pobres del mundo, uno de los países en este momento en guerra, y él anduvo allá como profeta, como uno que quiere poner en claro que no hay países, no hay gente que está más arriba de otro, que las puertas para ser júbilo tiene que ser abierta en cualquier parte del mundo. Eso es una cosa que me quedó muy fuerte, y recuerdo. Yo estaba misionero en Chad, en África, entonces, y pues quedé impresionado cómo verdaderamente este padre, y te digo porque digo padre a él y no pastor. Si quieres te lo digo ahorita, es una anécdota que tuvimos con el Papa. Es que una vez estábamos hablando estábamos conversando. Y yo le dije, mira, Santidad, no me gusta que llamarle ni pastor a usted, ni decir a nadie que es pastor, porque el pastor, sí es verdad que cuida las ovejas, pero es para sacarle leche, para sacarle lana y al final también para matarle para comer. A mí no me gusta esta imagen de pastor, me gusta más la imagen del padre, sobre todo el padre que me decía, cuando
se cierra cuando tiene hasta la dignidad de cerrarse en el propio baño y de llorar porque le da cólera, no tiene la capacidad de llorar adelante de sus propios hijos, para no hacer sentir su debilidad, sino que para hacer sentir siempre su protección, sobre todo con lo más delicado que son los hijos. ¿Cómo fueron esos acercamientos para Honduras, ya con la actividad propia de los proyectos que se han desarrollado en la zona oriental del país y que justamente en un diálogo reciente, por primera vez los dio a conocer? Era un hombre que sí tuvo una identidad directa con el Departamento del Paraíso, padre Ferdinando. Sí, mira, Chendo, te voy a contar toda la historia y hay muchos testigos de esto. Pero lo hemos siempre callado porque él no quería que se hacía mucha publicidad sobre esto. En el 2019, en enero, fuimos convocados en Panamá con unos del Banco Interamericano para ver posible escenario donde poder intervenir. Aquí en Honduras teníamos programado un proyecto muy bueno con UNICEF y el BID Honduras, y bien armado. No sé si ustedes se acuerdan cuando era presidente del BID Almeida y Mark Knowley de UNICEF, armamos este proyecto. Se trataba de dar una respuesta a los migrantes retornados hondureños que cuando regresaban a nuestro país, algunos de ellos ni el español conocían porque habían nacido, vivido casi toda la vida allá. Y entonces cuando venían aquí no sabían ni dónde ir porque no tenían ni una casa. Y pues nosotros pensamos de armar un proyecto en una estructura, en una localidad, se llama Guayabía. Antes lo habíamos pensado aquí en el Paraíso, en el lugar, aquí se llama Centro de Formación, pero no se pudo dar por X problemas. Esto lo abrimos en Guayabía, con una estructura, una infraestructura, 48 hectáreas de tierra con distintas casas, un aporte que se dio a ellos muy fuerte para darle una herramienta para que se pudieran defender bien del país donde ellos prácticamente habían regresado y encontrar dignidad también en su propia vida, no sentirse nadie en su propio país. Por eso todo lo retornado lo acogemos ahí. Entonces fuimos donde el Santo Padre a explicarle este proyecto. Y el Santo Padre nos dijo, está bien, me gusta este proyecto, qué bueno, qué no bueno. Ahí me armé de valor y le dije, oiga, Santidad, es bueno que usted dice toda esta palabra, que son bonitas, etc. Pero nosotros aquí no solo hemos venido a escuchar buenas palabras, sino hemos venido a ver a alguien que representa la más grande institución del mundo, que es la Iglesia Católica, que ponga mano a su propio bolsillo, que se haga presente con el dinero, que detrás de este dinero está el sudor de mucha gente, que pueda participar con eso a un proyecto de tal tamaño. Él al momento no me dijo nada. Después de la reunión, tengo muchas fotos de esto, después de la reunión, vino, me llamó y dice, venga, venga. Y me dijo al oído, ajá, hijo, me gustó tu actitud, tu atrevimiento, pero este es un argumento que debemos hablar más en privado. Entonces, yo, Santidad, usted manda, donde quiere y cuando quiere. Y él me invitó en su casa, en el segundo piso de Santa Marta, y yo le dije, mira, Santidad, no tengo cómo venir, porque no tengo ni tiempo ni dinero por el boleto, ayúdame. ¿Cómo voy a hacer? No, le dije, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Así fue. Me mandó el boleto y de vuelta de Roma a San Pedro Sula, y con la estadía en Santa Marta por unos días, y además, cuando anduve allá, en su propia casa,
me acogió en su despacho. Tenía un despacho muy humilde, más o menos como este de nosotros. Yo me senté en el sofá, él se sentó en un sillón y comenzamos a platicar. Él me preguntó muchas cosas sobre Honduras, muchas cosas también sobre el cardenal Maradiaga, que supuestamente son amigos con él la aprecia mucho. Y pues, y subrayando mucho este aspecto de la misericordia que teníamos que tener con los inmigrantes. Porque ya se empezaba a asomar no solo el problema de los retornados, sino también el problema de los migrantes del paso. Y se abrió una ventanita también de los migrantes, o sea, de nuestro pueblo que quería migrar porque no tenía ni esperanza ni nada. Y entonces, entre tantas cosas que me dijo el Santo Padre, mira, Ferdinando, voy a honrar los que tú estás haciendo con los demás. Y pongo de mi propio bolsillo del Vaticano $500,000 para que se dé la oportunidad a toda esta gente de sentirse seres humanos, de sentirse personas. Me decía, mira, Ferdinando, y hasta me da pesar recordar estas cosas, porque esto sí, me provoca un poquito de emoción. Y me dice, mira, piensa que el migrante es la persona más desnuda que está en este planeta, porque no tiene voz, no puede hablar el mismo idioma. A veces le robaron todo, a veces le violaron todo, además de los derechos, también físicamente, moralmente. Necesitan tener un lugar donde se sienten en su casa, un hombro donde llorar y un abrazo para volverse a sentirse ser humano. Y pues cuando me ha dicho todas estas cosas, yo desde 35 años que trabajo en proyectos de caridad en todo el mundo, y sentir que él apoyaba todo este proyecto aquí en mi paraíso, en Honduras, me dio un sentido, primero, de gran responsabilidad, porque sacarle al Papa algo es bueno, importante. Y tener la confianza de un hombre como él. Y vamos a realizar una labor maravillosa. Y tercero, me sentía orgulloso, porque cuando el Santidad me ha dicho a mí, ¿tú cómo te sientes? Italiano, hondureño, chadiano, de Tierra Santa. Mira, me he dicho, yo con todo el respeto, pero yo me siento así como donde vivo. Y en este momento estoy en Honduras y toda mi forma de ser, de hablar, de pensar, de amar, también de sufrir, es con y por mi pueblo, que se llama el paraíso. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el padre Ferdinando Castriotti. Me recordó a don Eduardo Márquez de Almeida, que tenía formación sacerdotal y era un punto que muy pocos lo conocían y de pronto pudo ser uno de los elementos claves para ese acercamiento de un hombre que conoce mucho de finanzas, que era muy cercano a quienes toman decisiones en Washington con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y que tenía ese nexo con la Iglesia Católica, padre. Sí, sí, sí. Y hace poco estuvimos juntos con Eduardo en el Río de Janeiro. Está ahora en Brasil. Sí, está ahora en Brasil. Ya se jubiló y está estudiando teología, supuestamente porque quiere ser él también, por el momento, diácono permanente para poder servir a la iglesia. Y te cuento, abandonó la finanza activa y ¿sabe a qué se dedica? A ir a hacer una obra piadosa. Él no está, no me escucha, por eso lo puedo decir. Todos los días está en el cementerio ayudando a enterrar a los que no tienen nada, a los que llegan solos,
y no solo a enterrarlo físicamente, materialmente, sino también dar una palabra de alivio a las poquitas personas que acompañan, porque los últimos del mundo, hasta cuando mueren, no tienen ni un lugar digno donde estar. Y él se está preocupando de ponerle un lugar así tan bello. Muy bien, hacemos una pausa aquí en Al Banquillo, luego seguimos conversando con el padre Ferdinando Castrote sobre los grandes aportes a la humanidad del Papa Francisco. Seguimos esta noche Al Banquillo, ya es madrugada en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, y estas son las imágenes de miles de peregrinos que siguen rindiéndole este homenaje póstumo al obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que viajó en marzo del 2012 a la ciudad de el Vaticano. No esperaba ser electo papa, pero al final tuvo el respaldo del Colegio Cardenalicio para convertirse en el Papa 266 de la Iglesia Católica. Nació un 17 de diciembre de 1936 y murió un 21 de abril del 2025, 88 años de edad. ¿Cómo era Francisco, Ferdinando, en las oportunidades que tuvo de conversar con él? Bueno, se caracterizó por ser directo, incluso por romper los protocolos y tener un trato como un ciudadano normal. Sí, mira, una de las cosas que a mí me sorprendió, que cuando estaba, una vez que estaba en su casa, en Santa Marta, estábamos hablando, platicando, hemos platicado bastante. Él llega a un punto, me dice, párate, espérame porque tengo que irme a poner una gotita de colirio en mis ojos. Yo pensaba que iba una enfermera, una monjita que lo ayudaba, pero así no fue. Entonces vi que él iba a tomar esto y yo le digo, no, Santidad, por favor, permítame que te ayude. Y él tranquilamente, como me dio el botecito, se hizo poner el colirio en los ojos y ahí, ahí entendí la sencillez de este gran padre, repito, que yo considero padre. Y además era un hombre de un humorismo fuerte, me gustaba mucho bromear. Tanto que... ¿Recuerda alguna broma? Sí, sí. Él me dijo a mí, me estaba por el pelo, tenía el pelo mucho más largo, me estaba llamando la atención por el pelo largo. Dice, padre, mira, es mejor que... Dice, no, mira, nosotros los italianos, como ustedes los argentinos, estamos acostumbrados a tener el pelo bastante largo. Y después, mira, nos gusta hablar más con la mano, con la cosa, nos gusta presentarnos bien. Además, le dije yo al Papa, dije, escúchame, Santidad, usted bien lo sabe, la parte buena de usted que tiene es la parte italiana, porque la parte argentina es la parte negativa de tu vida. Y él me agarró aquí y me tiró la orejita para decirte el nivel de confianza y también de cariño. Así como cuando estábamos hablando una vez de fútbol, tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe que él era hincha del San Lorenzo. Y el San Lorenzo tiene la camisa rojo-negra. Y yo soy de otro equipo. Por cierto, padre Ferdinando, el San Lorenzo de Almagro, conocido en el mundo como los Cuervos de Argentina, ha decidido por todo lo que tuvo Francisco de reconocimiento a ser un hincha de este
Club del Fútbol Argentino, que su estadio llevará el nombre del Santo Padre. Y ya lo han hecho oficial. Por cierto, en este club jugó en su momento el hondureño Eduardo Benek. Es un agregado. Sí. Continuamos, Ferdinando. Sí, en la foto que pasaron está una foto donde me estoy riendo de gusto, propiamente porque el Santo Padre ahí me había dicho, trata de jugar siempre bien a fútbol, cuídate mucho, porque yo, me ha dicho, tengo el pie de madera, o sea, me gusta ser tifoso, como se dice en italiano, tifoso o hincha, como se dice en español, del fútbol, pero tengo dos pies izquierdos, no me funciona nada. Por eso cuando dice que cuando él estaba más chiquito, que iba a jugar en la calle, lo ponían siempre en defensa, porque la única cosa que podía hacer era pegar a la pelota para alejarlo, nada más. Esta foto, ahí me está diciendo, estaba recordando de la importancia del fútbol y de todo. Y porque a él más que todo le gustaba jugar a básquet, era muy bueno en ese básquet. Aunque dentro de las múltiples entrevistas que dio, porque debemos decir que durante su pontificado, Francisco, padre Ferdinando, fue diferente a muchos papas que por lo menos en estos últimos años con el mundo de la tecnología le dio mucha oportunidad de conversar con la prensa. Era un hombre muy abierto, hemos visto diálogos con Antena 3 de España, con CNN, con medios argentinos como el Clarín, y bueno, ya con el antecedente en Argentina de que cuando fue obispo, el arzobispo de Buenos Aires, era un hombre muy dado a conversar con los medios de prensa. Sí, también en Italia, él llamó en vivo a una transmisión italiana. Ahí se asustaron todos porque nunca había pasado que un papa se hacía presente. Pero yo siempre he visto esto como un gesto. Él utilizaba muy bien los medios de comunicación para hacerse presente a la super gran mayoría de las personas, para que vieran, no un jefe que da orden, sino que vean a uno más que le ayuda a indicar el camino. Pues esta es una gran cosa del Santo Padre, pero no quitamos la mirada creo, de lo más importante que el Santo Padre dejó en este mundo. Porque muchos lo han pensado como que los que él decía, tanto también de los medios, muchas cosas de él la tomaban como cosa política, olvidando que él era la guía espiritual de todo el mundo católico. Bueno, hablando, Ferdinando, de ese desprendimiento y de tantas anécdotas que dejó, bueno, esto que llamó a un medio que transmitía en vivo para pronunciarse, recién electo Santo Padre, hay una anécdota que llamó al canillita que lo atendía allá en Buenos Aires para decirle que cancelaba la suscripción, que ya no le llevara más el diario, y surgieron tantas anécdotas como que en la primera comunicación el canillita no se lo podía creer y le cortó la comunicación y repitió la llamada para decirle que efectivamente se trataba del Santo Padre, que era Jorge Mario Bergoglio, que lo estaba llamando para cancelar la suscripción del periódico. Hablamos de Daniel del Reno. Ese era el hombre que lo atendía a diario durante muchos años cuando se dirigía al arzobispado en Buenos Aires. Sí, recordamos también que él, el día después que fue nombrado Papa, fue a pagar la cuenta en Santa Marta, fue a pagar los zapatos, fue a comprar la lente porque tenía necesariamente, fue a pagar con su bolsillo. Y ahora vieron que su cuenta prácticamente está vacía, que no tenía ni un 5. Esto para dar una respuesta también a
a tantos que piensan a saber cuántos millones tiene el Papa, ¿no? Él administra cosas así. Y él pidió hacer de también su propia cosita algo, a valorar también esta cosa como el respeto por quien que te hospedó y voy a pagar de mi bolsillo. Y sabe que todos los veranos él iba a ver una prima que está en Asti en su fecha de cumpleaños. Y, pues, y él entraba en contacto con toda la gente del barrio, con toda la gente de la casa donde vivían. Él estaba hecho así. No se sentía uno más grande, no se sentía uno que no dejaba espacio, se sentía uno más. Y la única tristeza que tengo en mi corazón, yo le invité a venir a Honduras en más de una ocasión. Pues yo quería que él viniera a ver y a bendecir esta nuestra tierra. Me han dicho, Ferdinando, no tengo mucho tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. El tiempo que tengo por dar luz a algunas cosas que no son más importantes, pero que tienen una prioridad sobre la otra. Muy bien, el padre Ferdinando Castriotti es un elemento que agregamos antes de irnos a la pausa, según algunas publicaciones de medios vaticanos y que se reproducen en el mundo. Usted lo puede encontrar ahí en tunota.com sobre el patrimonio del Santo Padre. Se habla que su cuenta tenía 100 euros, equivalente, bueno, son 100 euros. O 100 no, tenía dólares. 80 dólares equivalente, 80 euros equivalente 80 a 100 euros dólares. equivalentes a 100 dólares, es decir, menos de 2.600 lempiras al cambio actual de nuestra moneda de curso legal. Así era, Francisco. Pausa, ya venimos al cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con el padre Ferdinando Castriotti, que va a acompañar como un peregrino más en los próximos días a miles de ciudadanos que se van a desplazar de diferentes partes del mundo a Roma para estar en el momento del cónclave. Quiero que me hable, padre, usted tiene mucho contacto con la niñez, y si hay algo que destacó también Francisco en su papado fue esa cercanía hacia los niños, hacia la juventud y ojo a este elemento, a la apertura hacia las damas, hacia las mujeres en cargos de relevancia dentro de la estructura administrativa en el Vaticano. Padre Ferdinando. Primera vez en la historia de toda la Iglesia, en 2000 años, que una mujer, una hermana religiosa, Brambilla de apellido, es jefe de todo un dicasterio vaticano. O sea, no es número 2 o número 3 o una empleada más, no, es el jefe. O sea, tiene el mismo derecho y la misma dignidad de cualquier persona que está a cabo de Castello. Normalmente, bueno, siempre han sido cardenales. Ahora también esta mujer. Él siempre ha tenido mucho aprecio por las personas, por el ser humano, no por su condición de ser masculino o femenino, que cada quien tiene su propia dignidad y debe responder a las cosas que tiene en su propia realidad. O sea, una mujer tiene dignidad de mujer, pero esto no lo hace inferior a nadie. Por eso, él está elevando la dignidad de la mujer también a una responsabilidad grande por la Iglesia, rompiendo cualquier vínculo con la tradición y poniendo un nuevo camino, poniendo en marcha una nueva realidad, porque nuestra vida está hecha con la cara de la mujer y con la cara del hombre. Juntos podemos hacer muchas más cosas que suelto. Lo mismo por los niños. Creo que
como Francisco, no sé si saben, además de la Jornada Mundial de los Jóvenes, Juan Pablo II, ¿te acuerdas de todo el fenómeno de los Papa Boys? Francisco hacía la Jornada Mundial de los Niños y después también de los adultos, pero de los niños. Y que es muy importante reconocer cómo él tenía atención por los niños. Y no sé si lo han visto también en redes sociales, muchas veces algunos niños, sobre todo algunos que tenían enfermedad como autismo, se le paraban adelante, él lo dejaba tranquilo, iban donde él lo abrazaban, hacían su propia locura. Él siempre ha tenido este apego con los más débiles. Y recordamos que en nuestro mundo, y lo digo también yo como sacerdote, con gran pena, los que han tenido problemas serios y graves, que fueron también ultrajados en la iglesia, fueron las mujeres y los niños. Y él pidió perdón por este gran problema y, claro, la única cosa que podemos hacer es echarle aceite a la herida y tratar que estas cosas no vuelvan a pasar. Con Francisco se abrió un camino distinto. Acuérdense que él fue insultado muchas veces porque parecía que no tomaba partido en eso. Lo puedo garantizar que en miles de ocasiones él mismo puso la cara, él mismo sufrió, él mismo tuvo hasta tener a la víctima de muchos abusos, de niños, de mujeres, cerca de él para darle consuelo. Yo miraba dentro de los múltiples escritos del Papa Francisco lo que decía y que es un mensaje clave para el mundo y para muchos que se creen superior a otros, que tomen este ejemplo de un ciudadano humilde que llegó a la cúspide de la Iglesia Católica Universal, Padre Ferdinando, cuando decía que la única forma de que a un ciudadano se le podía ver desde arriba era pero para ayudarlo a levantarse y ponerse al mismo nivel de él, sin importar de quién se tratara, fuese un alto dignatario o hasta la persona más humilde que, como usted señalaba, un niño se le acercó y no tuvo problemas para saludarlo. Incluso una de las últimas imágenes recién de la semana pasada, antes de reunirse con J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, fue de un niño que saliendo de la Basílica de San Pedro se acercó y lo saludó de la manera más tranquila posible. Esta era una característica propia suya. Mira, hay cositas así y no sé si sabe, Francisco comía en el comedor de Santa Marta. O sea, cuando uno iba allá a Santa Marta, los huéspedes de Santa Marta, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, estaba el Santo Padre comiendo con ellos. Y así, y comía la mismita comida que comían los demás, y iba a agarrarse la comida, nadie le servía, él se agarraba su propia comida, se sentaba y hacía la cosa con naturalidad. O sea, todo exactamente lo contrario que hacen los grandes de este mundo. Se sienten grandes, si tienen cosas, si van en avión privado, si se pueden dar una buena comida fina, si alguien le puede seguir. Él siempre puso en claro, hemos venido a este mundo, así como ha dicho Jesús, no para ser servido, mas para servir. Por eso la persona no tiene nunca que mirarla del vaso hasta el alto, sino que tiene que mirarla frente a frente, ojo en los ojos, poner tu mirada en la mirada del otro y dejar que la mirada del otro entre en tu vida, entre en tu corazón y lo emociona. Le logra dar la dignidad especial que cada ser humano merece. Es por eso que él insistía mucho, sobre todo con los migrantes, porque los migrantes son los más débiles. Bueno, son los que no tienen nada, son los que no tienen ni tierra, ni patria, o sea, nada de nada.
la única fuerza que tiene es en la esperanza, que está en su propia pierna, de poderse mover, a ver si otra parte, otro, que no es de él, le puede dar vida. Muy bien. Gracias, padre. Siempre nuestro aprecio. Gracias, Chendo, a ti, a todo tu staff técnico, que son siempre maravillosos y siempre tan exquisitos. Gracias. Muy bien, el padre Ferdinando Castriotti con nosotros al banquillo, nos acompañó también en la primera parte el obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor Canales. Por su sintonía, muchas gracias.